Ok, a continuación resolveremos el siguiente problema que nos dice: la ley de Boyle establece que cuando una muestra de gas se comprime a temperatura constante, la presión P y el volumen V satisfacen la siguiente ecuación de aquí, donde C es una constante y en determinado instante el volumen del gas es igual a 600 centímetros cúbicos y la presión es de 150 kilopascales y crece una razón de 20 kilopascales por minuto. La interrogante que nos marca el problema es que nos está preguntando con qué velocidad disminuye el volumen en ese momento, es decir, nos están preguntando por la derivada del volumen con respecto al tiempo y nos dan una pequeña pista que ese resultado que nos debe dar debe ser negativo porque está disminuyendo como tal. Entonces, para resolver lo que vendría siendo el problema, tenemos que tener presente que nuestra ecuación, las dos variables de la ecuación se están multiplicando, tanto la P y por la B. Por ende, al momento de derivar tendremos que utilizar la regla del producto y considerar que la C, al ser una constante, su derivada va a ser igual a 0. Luego de eso, más que todo, tener en cuenta que en determinado instante de tiempo estos son los datos que nos brindan. Para ello debemos básicamente anotarlos para que sea más visual al momento de hacer el problema. Entonces procedemos a derivar. Más que todo necesitamos derivar implícitamente lo que vendría a ser la ecuación, y recordar que al derivar implícitamente es como si estuviéramos derivando normalmente, solamente que debemos mencionar con respecto a quién estamos derivando. Como el problema nos pregunta la razón a la que crece con respecto al tiempo, tenemos que derivar toda la ecuación con respecto al tiempo. Por ende, por ejemplo, cuando yo estoy derivando el volumen, la mayoría de veces no se coloca, pero las variables por lo general siempre tienen un 1 en su exponente. Por ende, al derivar yo esto, eso se bajaría el 1, y al 1 menos 1 le quito 1, queda 0. Entonces una variable o cualquier número elevado al 0 es igual a 1, pero no es necesario colocarlo. Entonces ya solamente quedaría marcar con respecto a quién estamos dividiendo. En ese caso estaríamos dividiendo el volumen con respecto al tiempo, y es lo que tenemos aquí. Y es lo mismo que sucede con la presión. Una vez hecho esto, tenemos que identificar qué nos están preguntando, o qué nos están preguntando por lo que vendrá siendo este apartado de aquí. Y debemos tener en mente qué valores tenemos. Tenemos la presión en ese momento, si la tenemos, que es 600 centímetros cúbicos. Tenemos la derivada de la presión con respecto al tiempo, si la tenemos, era un dato de los que nos dieron en el enunciado. Y tenemos el volumen en ese momento, sí, es 600 centímetros cúbicos. Me equivoqué. La presión en ese momento es igual a 150 kilopascales. Ok, una vez hecho esto, solamente tendríamos que despejar esta variable de aquí y reemplazar en nuestra calculadora, y como resultado del problema nos daría menos 80 centímetros cúbicos por minuto, y nos daría negativo, lo que nos da un cierto alivio, ya que el problema nos dice que con qué velocidad está disminuyendo. Por ende, el problema nos puede dar básicamente como un cierto alivio de que lo que hicimos está hecho correctamente. Y entonces el resultado sería que la velocidad a la cual disminuye es de menos 80 centímetros cúbicos por minuto.